Cuando comenzamos nuestro recorrido, en el día 7 llegamos al Cerrejón. Es un complejo donde se está explotando una mina de carbón, donde se están extrayendo muchas toneladas de carbón, y esta operación la está haciendo una firma internacional. Antes de llegar al Cerrejón nos pudimos dar cuenta que además de ser un complejo donde se extrae carbón, también es un complejo para viviendas, donde los trabajadores de la mina pueden llevar sus familias y también pueden tener derecho a los recursos básicos como alimentación y también derecho a la educación para sus niños. Sin embargo, estos beneficios son por poco tiempo, ya que al rescindir el contrato del trabajador, todos estos beneficios se pierden y el trabajador es obligado a dejar el complejo. Pero por supuesto, no nos vamos a enfocar en lo que acabamos de decir, nos vamos a enfocar en la problemática de la extracción de carbón y, por supuesto, sus consecuencias hacia el medio ambiente y hacia la población de La Guajira. Primero, hay que decir que en el complejo se utiliza una gran cantidad de agua que sirve, obviamente, para poder extraer el carbón. Sin embargo, toda esta cantidad de agua que se usa para esta actividad se deja de aprovechar para los pobladores de La Guajira. El caso, por ejemplo, el Cabo de la Vela, donde pudimos ver que hay una gran sequía en los lugares más centrales y donde se concentra la mayoría de gente. Sin embargo, y pese a que nos dijeron en el Cerrejón que solo se usaba aproximadamente el 1% del agua de La Guajira para poder realizar todas las excavaciones y las exploraciones del carbón, los pueblos cercanos, como ya lo hemos dicho, el Cabo de la Vela, están teniendo un gran problema con el agua, ya que tienen que sacar del agua del mar o del agua de los pozos que quedan cerca a sus casas para poder cocinar, bañarse y hasta tomar, sin posibilidad de tener un agua pura, limpia y potabilizada. Pero esta agua del Cerrejón, como dicen muchas personas, es desperdiciada día a día para refrescar los caminos por donde pasan las denominadas volquetas o remolques, donde llevan las toneladas de carbón hacia el lugar donde se van a transportar a los buques y embarques que se utilizan para la exportación de este material. Esto ha causado mucha indignación en los pobladores, que dicen que pueden utilizar esta agua para mejores cosas y pueden intentar potabilizarla para poder consumirla. Sin embargo, a los dirigentes del proyecto del Cerrejón no les afecta mucho esto, ya que el Estado, al permitirles explotar la mina como una fuente de economía, les permite hacer todo lo que quieran con los recursos que les está permitido según los contratos que se han hecho con el mismo Estado, que por supuesto no lo cumplen a cabalidad. Entonces, todo este recurso del agua se va perdiendo poco a poco y los pobladores, los más necesitados, son los que menos pueden gozar de ella. Y aunque en la población total del país se sabe de esta problemática, no se tiene una conciencia por los pueblos más necesitados del país. Entonces, el agua se va hacia todos los que tienen una riqueza, los que tienen una necesidad y pueden pagar por ella. Los tallamos, los pesamos, les colocamos un microchip para poder monitorearlos y posteriormente los liberamos en un hábitat no intervenida por la economía o en un área que esté en proceso de rehabilitación. Después de que ya nos aseguramos de que no hay ninguna especie animal en el área, podemos hacer la intervención que puede ser de áreas pequeñas, 500 metros. Entonces ya comenzamos a hacer el descapote del terreno, empezamos a retirar la capa vegetal. Para nosotros la capa vegetal es muy importante. Tenemos un banco de suelo, que es un área donde solamente depositamos capa vegetal, y esa capa vegetal la mantenemos, la conservamos y la recuperamos durante todo el tiempo que todo esté bien. En este video se puede ver cómo cuando vamos avanzando por el camino del Cerrejón nos topamos con charcos y grandes lagunas de agua.
Esto da cuenta de todo el malgasto que se está dando de este mismo recurso. Y entonces aquí es donde empieza toda la problemática de los pobladores de La Guajira. En este caso, en los Guayú. ¿Y por qué se dice esto? Porque los Guayú, para mejorar, o bueno, para ayudar a mejorar la economía del país, han cedido parte de su territorio sagrado, donde se han desarrollado durante muchos años. Al hacer esto, gran cantidad de agua se va con este territorio, que ahora está siendo explotado por el complejo del Cerrejón. Este territorio se vuelve un lugar hueco y ya no tiene ningún recurso que sea utilizado para el consumo humano. Mientras tanto, los Guayú, con la venta de este territorio, si se puede llamar así, va perdiendo su identidad poco a poco. Entonces, el contacto con la civilización blanca ahora se basa en pro de la economía del Estado. Entonces, las reglas con las que se rigen los Guayú van cambiando. Y ahora para poder conseguir comida y recursos básicos, tienen que apelar a los recursos que les pueden dar el Cerrejón u otras personas que llegan a su territorio y que establecen diversas tiendas para vender sus alimentos. En ese momento ya la lucha se vuelve individual. Individual quiere decir entre familias pequeñas de los Guayú para mantenerse vivos, para sobrevivir en un lugar donde ya no hay agua, donde ya no hay casi recursos. Esta individualidad también es de pensamiento, ya que cuando se les otorga algún beneficio, tratan de conservarlo para ellos solos y no compartirlo con su comunidad. Y todo esto se genera solo por la explotación de una mina que poco a poco está acabando con los recursos naturales, con el territorio de nuestro país, con el medio ambiente. Una de las conclusiones que se pueden dar es que el desgaste de los recursos naturales de La Guajira ha provocado serios problemas en la comunidad, no solo para el consumo de esta, eh, para sus necesidades básicas a partir del agua, también para su interacción con el entorno en general, para el medio ambiente y para la flora y fauna de ese lugar, que es removido y cuando vuelve ya no tiene las mismas características, por lo que el mismo paisaje ya no volverá a ser lo que era antes. Esto puede ser un problema, puesto que el territorio tiene unas características que ya no van a ser recuperadas. Concluyendo todo, hay que decir que, primero, el complejo del Cerrejón gasta mucha agua. Utiliza carros llenos de tanques con agua para poder, por decirlo así, refrigerar los terrenos por donde pasan las volquetas o los camiones ya mencionados. Segundo, todo este malgasto de agua conlleva a muchos problemas sociales, como por ejemplo la pérdida de identidad de los Wayuu como una comunidad indígena, como una comunidad que se ayuda entre sí y se colaboran entre todos. Entonces esto conlleva a tener un pensamiento más individual y a perder todas las características y todos los conceptos que se tienen sobre los indígenas, sobre sus leyes o sus normas para vivir en comunidad. Y mientras vemos como los camiones van rociando cada uno de los segmentos por donde pasan los camiones, en cada uno de los lugares de La Guajira hay alguien sufriendo porque no tiene este recurso para vivir. Los dejamos con un video donde aparece una de las guías del Cerrejón diciendo qué plan tienen para poder mitigar todos los riesgos que hay ante la pérdida de las especies, la flora y la fauna de todos esos lugares que están siendo explotados por este complejo mismo ya mencionado. También habla un poco de las características del Cerrejón y de cómo este puede ayudar a la economía del país.